Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y creo que hoy es un buen momento para decirle, Señor, revélate a mi vida aún más de lo que te conozco. Revélame tu salvación, revélame, Padre amado, a Jesucristo. Y que esa presencia de tu Espíritu Santo inunde todo mi ser. Y todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor, sean vivificados en ti. Y creo que es un buen momento para que tú presentes tus necesidades o tu gratitud delante del Señor. Y diga, Señor, gracias, eres tan bueno, eres tan hermoso, es tan lindo estar contigo, es tan lindo descansar en tus promesas maravillosas. Es tan hermoso lo que nos enseña cada mañana, Señor, cada día, porque yo sé que hay disposición en ti para bendecirnos, porque hemos hallado gracia delante de ti, y cuando hallamos gracia delante de ti, Señor, tu favor se deja ver pronto en medio de nosotros, Padre. Traigo descanso, reposo a tu pueblo, Señor, a tus hijas y a tus hijos, y hoy podemos descansar en tu amor inagotable, Padre. También yo te pido, Señor, que nos hable con tu palabra, Señor, que nos permita entender tus propósitos eternos, Señor. Saber que tú estás ahí, Señor. Saber que estamos tomados de la mano. Saber que tú no nos sueltas, Padre. Que protegerás a nuestros hijos, Señor. Que cumplirás tu propósito en ellos, Padre. Que los capacita, Padre. Y que te muestra, Señor, victorioso, glorioso, Señor, en medio de cada uno de ellos, Padre. Qué bueno es invocar tu nombre, qué bueno es esperar en ti, qué bueno es decirte en esta mañana, háblanos, Señor, con tu palabra. Permita que esa palabra nos edifique, nos aliente, nos fortalezca, nos guarde, Padre, nos sirva de luz, de esperanza, de guía, Señor, en medio de todas las cosas, pues tú eres el Dios en quien hemos esperado y a quien invocamos, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra vida, Padre. Danos aliento de vida, aliento de gracia, presencia tuya en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Qué bueno es tener la presencia del Señor y qué bueno es poder con seguridad expresar en el nombre del Señor y llevar nuestro corazón y saber que tenemos un Dios precioso, un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, dice la palabra, y que Él lo tiene todo dispuesto para nosotros. En estos días hemos venido compartiendo ya desde la semana pasada en los diferentes espacios de este devocional el tema de Jabes, que está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dos textos que tienen tanto para enseñarnos, pero también conocer a un Dios que nos escucha, pero que también en un hombre entendido. Por algo está diciendo el versículo 9 de ahí de Primera Crónicas, capítulo 4, que fue más ilustre. Voy a cambiar la palabra ilustre por entendido. Los hijos, las hijas de Dios tienen que ser entendidos en las oportunidades que tienes en Dios. A veces el enemigo nos engaña pensando que por el pecado, por nuestra indiferencia, por tantas cosas, no tenemos derechos a lo que Dios ha hablado sobre nosotros. Pero lo que dice la palabra es todo lo contrario. Que cuando entendemos quién es Dios, cuál es nuestro lugar en Él, cuál es la bendición que Él ha derramado sobre nosotros y bien pudiéramos leer cuando damos esta expresión, es lo que dice el libro de Efesios, un libro precioso que está ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Dios muestra a través de ese escrito que dejó el apóstol Pablo todas las bendiciones. Inclusive empieza hablando desde que abre después del saludo que Él da, que inclusive yo siempre subrayo que los saludos de Pablo en todas sus cartas siempre era gracia y paz, gracia y paz. No era el Dios te bendiga como generalmente nosotros usamos, nos enseñaron en la iglesia. Sí, es bueno esa oración sobre mi hermano, pero Pablo siempre habla gracia y paz, gracia y paz. Y les he enseñado y tal vez las personas que me están escuchando en el día de hoy no lo han comprendido, que todo lo que necesitamos para ser victoriosos en todas las labores que desempeñamos, aún las diferentes dificultades que pasamos, es tener la gracia de Dios, el respaldo de Dios. Porque esa gracia de Dios no solamente viene ese respaldo de Dios, sino también
ese poder disfrutar de la comunión de Dios para con cada uno de nosotros. Pero también la gracia para con la gente. Hay gente que el primer impacto que produce ante los demás es de rechazo, pero cuando se tiene la gracia de Dios en el corazón de la persona, esto es por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, algo produce en la otra persona, así sea una persona malhumorada, así sea en situaciones y en ambientes bien complicados, pero esa presencia de Dios en el corazón de un hombre, de una mujer que conoce a Dios, sabe que puede producir un impacto. Cuánto más en la familia, cuánto más en los que nos rodean, cuánto más cuando los propósitos de Dios se van cumpliendo en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, en nuestro hogar y el presente, el futuro está en las manos de Dios. Del pasado Él ya se encargó. Así es de que podemos caminar firmes y seguros. Y creo que Jabes entendió perfectamente esto, que tenía una oportunidad de salir adelante, que tenía una oportunidad, no nos dice la Biblia qué edad, pero fue ilustre y comenzó a clamar al Dios de Israel. Y una de las peticiones la que quiero meditar en estos pocos minutos es sobre la petición que él hace de ensanchar el territorio. Y dice en el versículo 10, oh, si me dieres bendición. Tenemos la bendición de Dios, pero lo segundo que él pide es que ensancharas mi territorio. En el devocional anterior, inclusive yo les compartía que muchas veces nos conformamos con lo que tenemos, nos acomodamos a una situación. Se nos olvida soñar y se nos olvida que Dios nos creó seres que podemos soñar. Y a veces Dios nos incomoda inclusive donde estamos. Hay gente que ha trabajado y trabaja solamente para alcanzar una pensión y dice, teniendo una pensión el resto de mi vida, mis últimos años son más que suficiente. Pero no es lo que Dios ha pensado simplemente. Inclusive en el caminar de Dios, en la oración modelo que Él nos dio del Padre Nuestro, que le enseñó a los discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar. Hay una expresión que dice, creo que la repetí en devocionales anteriores, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando entendemos lo que Dios es en nosotros, vamos a soltar preocupaciones porque Dios sabe que tenemos necesidades de estas cosas. Eso lo expresa la palabra. Pero lo que tenemos también es algo que puede ser multiplicado. Y eso es lo que Jabes entendió de parte de Dios y es lo que necesitamos nosotros entender. Dios coloca semillas en nosotros. En el Nuevo Testamento hay una expresión y también creo que es tomada del Antiguo Testamento que dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. A veces se toma ese versículo simplemente para sembrar en ministerio y en otras cosas, pero yo soy un firme convencido, convencido de que sí hay que ayudar, hay que respaldar los diferentes ministerios y gloria a Dios por las personas que nos respaldan, no solamente en oración, sino con algunos recursos económicos, los bendecimos. Pero ese versículo también lo interpreto de que Dios le provee a aquellos que tienen la capacidad, o mejor, todos tenemos la capacidad, pero que se atreven a multiplicar lo que Dios pone en sus manos, que son buenos administradores de los recursos de Dios, que sabe que esa semilla que Dios coloca en sus manos tiene un ADN espiritual, recursos económicos. Nuestros hijos, que son semillas también que Dios nos ha dado. Es más, el Salmo 127 dice que es la herencia que Dios nos ha dado. Herencia de Jehová, dice en ese texto. Son nuestros hijos y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Pero tienen que ser como saetas, lo expresa en el mismo Salmo, como saetas en manos de valientes. No nos podemos acomodar a una situación. A veces le decimos, Señor, todo lo que necesito es, dame una casita, Señor. Pues una casita le regala. Señor, dame un carrito. Pues un carrito te regala. Pero una persona de fe no se contenta. Siempre vamos por más. Y yo les decía cada vez que voy a un lugar, inclusive cada vez que salgo a hacer alguna gestión, yo le digo, Señor, yo voy contigo, Señor, y vamos por más, Señor, porque yo sé que tienes tantas bendiciones preparadas, Señor. Solamente dame la sabiduría, dame la capacidad, dame el entendimiento, Señor, para que lo que tú me has dado hasta el día de hoy, Señor, pueda ser ensanchado mucho más. Yo no sé si estás contento con lo que tienes.
sabiendo que tienes un Padre generoso, un Padre de poder, un Dios todopoderoso, o como dice algunos de los libros escritos, un Padre de misericordia, un Padre rico. Él dijo, mío es el oro, mío es la plata. Los límites los colocamos nosotros y Dios nos bendice hasta donde nosotros permitimos que nos bendiga. A veces parece como contradictorio, a veces le decimos, Señor, tú sabes lo que necesito, pero Dios siempre te va a pedir, el Señor siempre te va a pedir y te va a decir, hija, hijo, ¿qué quieres que yo haga en este día? Cada mañana, a lo mejor, cuando estamos en el tiempo de la oración, cuando entramos a su presencia, estuvimos hablando los días pasados de Hebreos capítulo 10, donde a través de Jesucristo Dios abrió camino para que entráramos y nos dice, acerquémonos a Él con plena certidumbre, con la certeza de que Él está ahí esperándonos, de que recibe nuestras cargas. Y qué bueno empezar cada mañana diciéndole, Señor, hay tantas cosas para hacer en este día, pero yo sé que si tú estás conmigo, me vas a ayudar y vamos a cumplir toda la agenda que tú has trazado para mí y algunas cosas que quizás nos hemos comprometido nosotros sin la dirección de Dios. Pero qué bueno es cuando la gente, cuando los hijos de Dios, cuando el pueblo de Dios, cuando los siervos de Dios son entendidos en los propósitos que Él tiene para con nosotros. Le sacamos provecho a todo. Aprovechamos cada oportunidad. Es interesante y estaba leyendo mientras estábamos orando el caso de Abraham y quiero repetir algunas cosas de los que leíamos ahí en el capítulo 12 de Génesis, donde le hace un llamamiento a Abraham y hay cosas de las que están escritas en la palabra que nos tienen que servir de luz y de ejemplo para aprender a caminar con Dios. Y si vamos nuevamente ahí al libro de Génesis capítulo 12, y espero que el Espíritu de Dios traiga sabiduría sobre ti para lo que Él quiere hablarte. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Y yo les decía mientras estábamos orando, haciendo reflexión a este pasaje que leíamos en medio de la oración, ese pero habla de lo que Dios ya le había dicho. Inclusive está en un pasado, había dicho. ¿Cuánto tiempo atrás le había hablado a Abraham? No sé, no lo he buscado. Tal vez se quedó pasando un luto, un dolor en su familia, tal vez se acomodado en su familia. Y a veces cuando Dios quiere hacernos mover, comienzan a ocurrir cosas a nuestro alrededor, hasta que tomamos la decisión de creerle a Dios. He conocido gente que en su juventud Dios les habló de llevarlos a ciertos lugares, pero hay una expresión que me daba una profesora cuando estaba estudiando quinto año de grado escolar. Él me decía, Hernández, no te quedes dormido sobre los laureles. Es una expresión, un refrán que lo decían mucho en ese tiempo. Y luego agregaba en otro momento como para variarme y como para hacerme reflexionar, me decía, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y hay a veces, y es una profesora que marcó tanto con sus dichos y con confrontarme en un tiempo de pasividad que yo tuve en mi adolescencia. Pero pienso hoy que a través de ella Dios me estaba inquietando para moverme hacia los propósitos que Él tenía conmigo. Nunca me imaginé, nunca pasaron por mi mente. Pero puedo decir, como dice el Salmo 139, en los propósitos de Dios en el libro. En tu libro, dice ahí el salmista David, estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin faltar una de ellas. Quizás para muchos la oración podía ser en este día, Señor, ¿qué cosas están escritas de mí en tu libro? Tal vez nos facilitaría mucho el trabajo, pero Dios nos ha invitado a caminar por fe. Y el apóstol Pablo le dice, por fe andamos, no por vista. Y muchas veces lo que nosotros buscamos es al estilo de uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, de Tomás, que dice, hasta que no coloque mis dedos en sus llagas, en su costado y en sus manos, no voy a creer que Él resucitó, no voy a creer que Él venció la muerte, no voy a creer que lo que nos prometió se cumplió, de que Él iba a resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo se presenta y cuando se presenta dice, mete tus manos en mi costado y en mis manos. Cuando Él expresa, Señor mío y Dios mío, dice, porque vistes, creíste, Tomás. Muchos o bienaventurados
los que creen que aún no han visto. Y creo que ese es el llamamiento que Dios nos ha llamado. Aun cuando Jesús le da la promesa en Juan capítulo 11 a Marta y a María a causa de la muerte de Lázaro, Jesús le dice a una de ellas, tu hermano vivirá. Y ahí dice, sí, yo sé que va a morir, va a vivir en el tiempo postrero. Yo sé que él va a resucitar en el tiempo postrero. Y hay una frase que sobresale en ese capítulo 11 de Juan, donde le expresa, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas promesas? Dios le había dicho a Abraham, dice este versículo 1 de Juan, de Génesis 12. Pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Ese vete significa cosas que tenemos que soltar, cosas que tenemos que entregar a Dios, que en las manos de Dios va a ser multiplicada, va a ser bendecida. Él tenía que dejar la familia y tenía que tomar la decisión para irse al lugar que le iba a mostrar. Por eso es conocido Abraham como el padre de la fe. Le creyó a Dios, así como muchos textos hay en Hebreos capítulo 11, habla del pabellón de los héroes de la fe, le llamo yo, como menciona mucho del Antiguo Testamento, que les dio la promesa y caminaron sobre esa promesa, que sin alcanzar esa promesa sabían quién les había prometido. Sabía lo que Dios iba a hacer con ellos, aunque veían todos los obstáculos, aunque muchos murieron en el intento, pero murieron creyéndole a Dios y recibirán, dice ahí el mismo texto, lo prometido, no solamente ellos, sino también su descendencia. Y hasta nosotros nos ha alcanzado muchos de los actos de fe que ellos hicieron. El caso de Abraham es uno de ellos. Pero Dios le había dicho a Abraham, vete. Ahora, eso fue Abraham. La pregunta que yo te hago, mi hermano, mi hermana, persona que me escucha, es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Que eres un fracasado? ¿Que tu hija no es bendición? ¿Que tu hijo es un delincuente? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Que el diablo se enseñorea de ti? No, no lo dice la palabra. Dios siempre te habla de los propósitos eternos que Él tiene para contigo, para con tu familia. Pero que tú lo tienes que convertir en acciones. Lo que Jabes está diciendo en su oración, oh, si ensanchare mi territorio. Él tiene un territorio a pesar de que el nombre siempre significa amargura, según se lo colocó la madre de él. Pero él dijo, yo no quiero tener un territorio cuyo nombre sea amargura, que lo está representando en su nombre. Y por eso busca al Dios que podía transformar, que entendió quién era Dios, que voy a decirlo, no dice la palabra, pero lo puedo expresar. Dios se reveló a su vida y comprendió que tenía la oportunidad de moverse hacia aquello que Dios lo había llamado. Abraham le dice, y reitero esto, vete de tu tierra. Le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y yo sé que palabras como esta, Dios ha hablado sobre ti porque te ama, porque tiene un plan maravilloso para tu vida, porque se ha propuesto mostrar su favor en ti. Y te recuerdo lo que dice Filipenses 1:6, un versículo que repito constantemente. Y Pablo dice, estando persuadido de esto, convencido de esto, de que el que empezó la buena obra en nosotros, dice una versión de la Biblia, la llevará a feliz término. La saca adelante hasta el día de su venida. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto te mueves de acuerdo a la promesa que Dios te ha dado? Dios me ha dado muchas promesas. Algunas de ellas se me olvida, otras las tengo escritas. Muchas se han cumplido, pero muchas están pendientes. Y yo le digo, Señor, en tu tiempo, en tu momento, Señor, tú la vas a mostrar. Pero no quiero quedarme estancado, Señor. Bien pudiera decirle, Señor, ya el tiempo pasó, ya estoy avanzado de edad, ya, Señor, quiero disfrutar de lo que me has dado. Pero pienso en mi oración y mi propósito y mi compromiso que he tenido con Dios es serle fiel y servirle hasta el último suspiro que tenga de mi vida. Y yo le digo, Señor, permítame hacerlo. Cuando cumpla mi tarea, Señor, llévame a tu presencia, Señor. Pero antes quiero mostrar tu favor a aquellos que te creen. Quiero animar a aquellos que se están quedando estancados. Quiero extender mis manos y decirle en el nombre de Jesús, levántate, muévete, porque tenemos un Dios poderoso que se goza en bendecir, dice su palabra, a sus hijos.
No es tiempo de detenernos, no es tiempo de acomodarnos, es tiempo de avanzar. O como dice Filipenses, en el libro de Filipenses también, conquistando así como nosotros hemos sido conquistados. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, qué hermoso es confiar en ti, qué hermoso es esperar en ti, qué hermoso es creer en ese Dios vivo que nos alienta, que nos fortalece, que nos da gracia y que está de nuestra parte y que nos permite el poder disfrutar de tu comunión y de tu paz incomparable, Señor. Yo bendigo con esta palabra a tu pueblo, Señor. Padre, desato la fe de mi hermano y de mi hermana. Quito la venda que el enemigo haya colocado de incredulidad, Padre. Que quizás por errores que hemos cometido, por pecados que hemos cometido, Señor, pensamos que hemos sido destituidos de tu gloria, de tu bendición, pero tú eres el Dios de misericordia que nos perdona, que nos restaura, que nos da la fuerza, y has puesto la capacidad en cada uno de nosotros para avanzar, Padre. Proclamo tu nombre sobre ellos, Padre. Anuncio tu verdad, tu justicia, Señor, tu poder, tu señorío en cada uno de ellos, Padre. Y yo sé que tú vas delante abriendo caminos, Señor, que convertirás, Señor, esos valles, Señor, de dificultades, Señor, en fuentes de agua, como dice tu palabra, Señor. Que irán de victoria en victoria, de poder en poder, Señor, que verán tu gloria, tu bondad y tu misericordia a través de todas las cosas, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy la gloria, yo te doy honor, pero también te doy gracias por lo que vas a hacer en estos días con nosotros. En mi hermano, en mi hermana, en las familias, Padre, en la iglesia preciosa, Señor, en cada congregación, en cada siervo tuyo, Padre, porque tú nos sostienes, porque es en tu nombre que nos movemos, Padre. Muchas gracias por este día, Señor. Dejo en tus manos a tu pueblo, Padre. Guíalo y susténtale, Señor, y que hoy puedan ver tu gloria, que estos días podamos ver tu bendición. Muchas gracias te damos, eterno Dios, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Adelante, Él no te va a soltar. Le habló su pastor Island de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.